Es aquel proceso social por el cual se previsualiza el futuro y se fijan aquellos objetivos esenciales, con los cuales surgen las ideas de que la dirección, en un contexto educativo, tiene como contenido a la educación del ser humano. Por algo el pedagogo John Dewey es conocido como el padre de la educación renovada. El directivo en forma organizacional es el proceso de planificación, guiar, control, organización, desarrollo y control y evaluación de la educación. En valoración de lo anterior, trata de transformar su entorno en una sección jerárquica que incluye la reorganización de las relaciones y funciones de las acciones que ésta misma realiza. En ella requiere un determinado número de particulares como lo son descansa sobre factores humanos, todo el personal que es educativo dirige y es dirigido. Lograr un producto es el resultado del cumplimiento de las normas. Sin embargo, al tener en cuenta las potencialidades internas y externas del entorno educativo, al guiarlo por el proceso de su formación, deberá realizarse mediante sus realidades, recursos, condiciones, entre otros aspectos, y este creará un ambiente en que promueva la elevación de la calidad de la educación y el desarrollo independiente de los sujetos que ésta misma intervenga. Somos por naturaleza conscientes de dirigir la conducta de los demás, que como regla general tenemos que una mayor aspiración a hacerlo cuando notamos esa resistencia conductual. Y es que al ver a alguien que nos lleva a la contraria o vemos su amenaza de desobediencia, simplemente reaccionamos y queremos que se comporte como creemos es lo correcto. Y estamos ahí insistentemente, por lo que muchas veces caemos en el error de querer demostrar más el dominio de autoridad en lugar de buscar estrategias que dirijan al individuo por una educación más comprensible. También es cierto que hay acciones que no debemos permitir que sigan su curso porque serían riesgosas para la integridad física o emocional del individuo, pero sí se le puede guiar de otra manera para que éste no vuelva a tener ese intento por experimentar su curiosidad. Dewey nos explica que en este caso las personas al tener esa sensibilidad para la aprobación y su esperanza de lograr el favor para un acto de agradable, este se utiliza para inducirle a actuar en otro sentido o simplemente se recurre a la desaprobación directa. Sin embargo, en otros casos es conveniente permitirle experimentar y descubrir las consecuencias por sí mismo para que después pueda actuar inteligentemente en circunstancias semejantes. Simplificándolo podemos decir que si a un niño, digamos travieso, le decimos que no corra porque se puede caer y lastimar, simplemente no lo entenderá o no hará caso porque en sí no ha experimentado una caída. Pero ¿qué pasa si cae? La próxima vez tendrá más precaución al correr, esto tras haber analizado la situación anterior. Por otra parte, se menciona que la diferencia entre la adaptación a un estímulo físico y un acto mental reside en que este último supone la respuesta a una cosa en su sentir. En cambio, el primero no. Compañera Kimberly, explícanos un poco más acerca de este último punto. Empezamos a crecer y vamos tomando conciencia y vamos creando uno que otro hábito. De igual modo, existen hábitos de alguna manera en los que no somos conscientes y no sabemos el por qué ocurre y el por qué nuestro cuerpo se mueve por sí solo. No podemos decir que estamos creados o educados de esta manera sin saber el por qué actuamos de este modo. Generamos ideas para ser capaz de responder a las acciones de vista del lugar que ocupan un tipo de opción, ya sea la probabilidad de consecuencias que traen estas acciones, y por esto se generan las ideas de cómo prevenirlas, ya que si no sabemos el por qué ocurren, podrían traer consecuencias mayores que puedan afectarnos a nosotros mismos o a los demás. Existen dos tipos de aspectos en nuestra proposición principal. El primero es saber que las cosas físicas no influyen en el espíritu, a que formamos ideas o creencias que son implicadas en las consecuencias ya previstas. Por esto, el otro aspecto es que las personas modifican las disposiciones de otras haciendo el uso especial de las condiciones físicas, es decir,
que el cambio que generamos en nuestro ambiente físico es el que nos dice cómo nos vamos a conducir. Estamos influenciados, aunque nuestras acciones están controladas, por más que tratamos de referir lo que debemos de hacer a la misma situación en la que estamos actuando. El lenguaje es un caso de esta referencia, que hacemos propia acción y la del otro en una situación común. Por ello, el lenguaje no sería un instrumento eficaz si no fuera porque su desarrollo sobre el fondo de un uso más tosco y más tangible en medios físicos para obtener resultados. Un ejemplo de esto es cuando nos acercamos a un comedor y están las sillas y tenemos este presentimiento de que ahí nos vamos a sentar. Dicho esto, ese presentimiento que tenemos es porque ya estamos de alguna manera relacionados con esta acción. Tener un espíritu socializado es el poder de comprender las formas del uso en los que nos implicamos en situaciones conjuntas. Hacemos referencia aquí ya que tenemos un método de control social. Por ello, antes de integrarnos en una vida escolar, nuestros padres nos enseñan el uso y el para qué son los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Para así, al momento de integrarnos, ya tenemos un conocimiento previo a organizaciones de ideas o respuestas con otras personas. En lo referente a la imitación y la psicología social, existe un papel de la imitación en la formación de las disposiciones mentales, ya que son una guía para determinar las acciones de un individuo dentro de un contexto dado, puesto que desde una perspectiva psicosocial, la imitación en el ser humano es considerada una de las primeras herramientas en cuestión de aprendizaje. Entonces, a medida que la persona va creciendo, esta desarrolla su propia personalidad y llega el momento en que surge la necesidad de imitar, que esto es algo innato y se refleja en el comportamiento social, que nos ayuda a la creación de vínculos afectivos y a la integración en un grupo social. Es así que reflejamos nuestro entorno para adaptarnos al mismo. Tomando en cuenta esto, se puede decir que existe un modelo a seguir. La referencia es que me interesa, llama mi atención y la de cierto grupo social al cual yo quiero pertenecer, y solo lo lograré al adoptar a mi conducta lo que observo. Por ejemplo, cuando los adolescentes imitan a un artista o está de moda una serie, ¿qué hacen las personas o qué hacen los adolescentes? Con tal de pertenecer a este círculo social, comienzan a cambiar su apariencia, su conducta se modifica, sus ideales comienzan a parecerse a los demás y se adaptan. Pero los que no logran esta adaptación llegan a sentirse excluidos, y es aquí donde se puede dar un desequilibrio psicosocial, es decir, el no sentirte parte de un grupo. Aunado a ello, hay que considerar que existen diversos grupos sociales y que cada uno tiene sus características únicas, ideas y costumbres que son modificables con el tiempo y que cada individuo responde distinto a un estímulo determinado. Tomando de ejemplo, cuando las personas comienzan a fumar, unas lo pueden hacer por estrés, otras las hacen por placer, porque les da una satisfacción, y otras adoptan esta conducta para acercarse a un grupo de personas, para poder encajar, y es aquí donde se maneja un control social. Y en el tema, algunas aplicaciones de la educación, ¿qué se imaginan al escuchar esto? La educación ha ido experimentando distintos cambios y transformaciones que son bastante apreciables a lo que vivimos actualmente. La observación y la imaginación se volvieron parte importante de este proceso. ¿A qué podemos hacer referencia con las aplicaciones en la educación? Pues bien, el ambiente social es ciertamente significativo para el desarrollo del ser humano. La escuela es vista como un medio para aprender, donde participamos en responsabilidad y valores comunes. Sin embargo, debemos tener presente que aprender también se puede realizar cuando se hace de él un asunto separado conscientemente, es decir, que se trabaja de forma individual. Considerando esto, lo que se aplica en la educación sería el uso que hace una persona del material y de los instrumentos,
haciendo referencia más que nada al uso que están dando otras personas de sus capacidades y recursos para poder desenvolverse. Todo lo que engloba esto de forma social e individual son los medios por los cuales nosotros podemos aplicar las formas de trabajo y así ir aprendiendo en conjunto.